¿Qué tal amigos de Puntos y Comas? Muchas gracias por iniciar su semana con nosotros en este segmento de información útil en el que documentamos hechos de la vida real, asuntos de la vida pública, con el propósito de que tengamos mejores herramientas para analizar cómo nos afectan, qué tan importantes y trascendentes son. Hay herramientas que jurídicamente están al alcance y en las manos de los ciudadanos y que solo serán efectivas como un elemento para presionar a que los servidores públicos hagan mejor su trabajo en la medida en que la sociedad se apropie de ella y las utilice estas herramientas para exigir que quienes tienen responsabilidades públicas las cumplan. Una de esas herramientas importantísima es la transparencia, las herramientas de la transparencia, las leyes que regulan la obligación de los servidores públicos de informar cómo toman decisiones y cómo disponen de los recursos públicos que les han sido confiados. ¿Por qué? Porque las personas bien informadas pueden tomar mejores decisiones. Por eso, en una sociedad democrática es muy importante la garantía del derecho a la información con respecto a la forma como se toman las decisiones en el gobierno y la manera como se dispone de los recursos que son confiados por los ciudadanos a quienes son responsables de las instituciones públicas. La tarde del pasado jueves 20 de marzo del 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual se expiden la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, con lo cual se formalizó la desaparición definitiva del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y el traslado formal de sus tareas y responsabilidades a un órgano denominado Transparencia para el Pueblo, entidad administrativa desconcentrada de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno que encabeza Raquel Buenrostro. Las herramientas allí están, las disposiciones legales también. Ahora lo que se requiere, como le decía en un principio, es que los ciudadanos se apropien de esas herramientas y las utilicen como como un elemento para presionar a los presuntos servidores públicos a que hagan bien su trabajo. ¿Cómo? Bueno, pues preguntándoles, a ver, ¿cómo es que tomaste esta decisión que me afecta? ¿Qué elementos ponderaste para tomar esta decisión? Y me gustaría que me lo explicaras. Y eso se les puede pedir a través de las herramientas de transparencia que el mismo gobierno pondrá a disposición de los ciudadanos. ¿Y con qué propósito? Bueno, con el propósito de observar si están actuando con rectitud, si están actuando los servidores públicos con la prudencia y con la corrección que se requiere para que las decisiones que toman en el servicio público sean benéficas para la gente. Por eso, este decreto que publica en el Diario Oficial de la Federación las reformas a estas leyes importantes en el espacio de la transparencia deben ser algo
que esté al alcance de los ciudadanos y que los ciudadanos sepan la trascendencia que tienen. Las leyes promulgadas el pasado jueves son de singular trascendencia, pues regulan las disposiciones del artículo sexto constitucional en materia de transparencia y acceso a la información pública, y sus disposiciones son de orden público, de interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, con el propósito de garantizar el derecho humano al acceso a la información y promover la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Esto qué significa? Que aquellos que tienen un cargo público no se mandan solos. Ellos no pueden decidir de manera arbitraria cómo tomar decisiones que afectan a la mayoría de los ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos sepan con claridad cuáles fueron las razones que tomaron como referencia los servidores públicos para decidir, en esa medida también los ciudadanos podrán objetar y presionar a los servidores públicos para que tomen mejores decisiones. O algo que es importante, para que consulten a la gente que va a ser afectada por sus decisiones, para que en su momento lo que finalmente se haga resulte de beneficio para la mayoría. Vemos en la diapositiva número 4 cuáles son las instituciones de gobierno que garantizan a los ciudadanos el acceso a la información pública en México, de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. ¿Por qué es importante saber quiénes son esas autoridades garantes? ¿Por qué? Porque son ante las autoridades que tendría que acudir el ciudadano para exigirles que cumplan o que hagan cumplir las disposiciones en materia de transparencia. Se les llama instituciones garantes. Pues bien, el artículo tercero de la Ley de Transparencia, Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dice en el punto 1 que es autoridad garante federal de la esta institución que se va a llamar Transparencia para el Pueblo. La Autoridad Garante Federal de la Rendición de Cuentas y de la Transparencia es esta entidad que se va a llamar Transparencia para el Pueblo, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno fue, digamos, fundada o fue refundada con base en la Secretaría de la Función Pública. Se supone que la Secretaría de la Función Pública era la encargada de supervisar desde el interior del gobierno el buen desempeño de las diferentes secretarías y dependencias federales. Bueno, pues esa Secretaría de la Función Pública se convirtió en el gobierno actual en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Lo interesante de esta nueva secretaría es que se puso al frente de ella a Raquel Buenrostro Sánchez, una funcionaria que tiene fama de ser muy eficaz y de ser también muy firme en el cumplimiento de sus responsabilidades. Pues bien, la autoridad garante en el ámbito federal se llama Transparencia para el Pueblo y es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Punto 2. Las autoridades garantes local. ¿Quiénes son esas autoridades garantes locales de que se cumpla con la obligación de que las dependencias de gobierno sean transparentes? Bueno, pues se refiere la autoridad garante local a los órganos encargados de la Contraloría u homólogos en el Poder Ejecutivo de las entidades federativas. Es decir, los contralores estatales son los responsables de supervisar que se cumpla con las peticiones de transparencia que formulen los ciudadanos o algunas organizaciones de la sociedad. Son las contralorías estatales las que tienen la obligación de vigilar que la transparencia, que la rendición de cuentas en el gobierno se cumpla. Quienes conocerán, las contralorías de los estados conocerán también de los asuntos en materia de transparencia de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México conforme a lo que establezcan sus respectivas leyes. Es decir, si en algún municipio, por ejemplo, alguien se niega a transparentar alguna decisión o a algún gasto o alguna decisión que afecta a la comunidad,
Si el municipio se niega a ofrecer, a entregar esa información, los ciudadanos podrán acudir ante las contralorías de los estados y decirle, oiga, el presidente municipal de tal municipio no quiere ser transparente, no quiere entregar la información sobre este asunto y vengo aquí ante la Contraloría para que como órgano garante lo obligue a que entregue esa información o en su caso lo amoneste o en su caso, de acuerdo con lo que establezca la ley, lo sancione por no acatar las disposiciones de transparencia y rendición de cuentas. Esto aplicaría en los estados con respecto a las decisiones de las dependencias de los gobiernos estatales, con respecto a los municipios y en el caso de la Ciudad de México con respecto al gobierno de la Ciudad de México en su conjunto y también a los gobiernos de cada una de las 16 alcaldías en la Ciudad de México. La autoridad garante son los órganos encargados de las contralorías en los gobiernos estatales. Y en el punto 3, ¿qué otras instituciones de gobierno deben garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública? Esto lo vemos en la diapositiva número 5. Punto número 3. Otras autoridades garantes federales y locales de que se cumpla con la transparencia y la rendición de cuentas son el órgano de control y disciplina del Poder Judicial. Usted sabe que ahora que votemos en junio, vamos a votar por un tribunal de disciplina judicial. Bueno, pues ese tribunal de disciplina judicial va a ser el responsable de que en el Poder Judicial se cumpla con la transparencia. También los órganos internos de control o equivalentes de los órganos constitucionales autónomos, las Contralorías Internas del Congreso de la Unión, el Instituto Nacional Electoral por cuanto hace al acceso a la información pública de los partidos políticos. Por ejemplo, si usted como ciudadano quiere saber alguna información relacionada con un partido político, con algún gasto de algún partido político o simplemente quiere saber cuánto ganan los altos funcionarios de un partido político, cómo disponen de ese dinero que los contribuyentes aportan para el sostenimiento del partido político, y si las dirigencias del partido político no le dan la información, usted puede ir a quejarse al Instituto Nacional Electoral para que los aperciba o los multe y los obligue a que le den la información que es de interés público. También está, entre otras autoridades garantes federales o locales, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Estos dos últimos por cuanto hace al acceso a la información pública de sindicatos y órganos encargados de la Contraloría Interna u homólogos de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas. Es decir, es un amplísimo escenario el que cubrirá, en este caso, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. Todos ellos serán los que garanticen el acceso a la información pública en sindicatos y órganos encargados de la Contraloría Interna u homólogos de los poderes legislativo y judicial, así como los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas. ¿Quiénes son los sujetos obligados a cumplir la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública? Acabamos de ver quiénes son las autoridades obligadas a garantizar que se cumpla con la transparencia y con la rendición de cuentas con respecto a la información pública y a las decisiones que se toman en el espacio público. Ahora veremos en la diapositiva número 6 quiénes son los sujetos obligados a cumplir la Ley General de Transparencia. Bueno, esto lo señala el mismo artículo tercero que acabamos de comentar con ustedes. Dice el artículo tercero al respecto lo siguiente: cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres niveles de gobierno. Estamos hablando del gobierno federal y de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Usted sabe, por ejemplo,
que el Ejecutivo Federal es la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Usted sabe que los responsables de los poderes legislativos, pues son los presidentes en funciones de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y que en el Poder Judicial también están los ministros que integran la Suprema Corte y también el Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, cualquier autoridad de la naturaleza que sea, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres niveles de gobierno, los órganos constitucionalmente autónomos, los partidos políticos, los fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los referidos niveles de gobierno, tendrá que rendir cuentas. Fíjese usted, por ejemplo, dice aquí, cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos. Usted sabe, por ejemplo, que hay sindicatos como el Sindicato de Petróleos Mexicanos o como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que reciben recursos públicos a través de su contrato colectivo, establecen una serie de prerrogativas que el gobierno les paga. Bueno, pues esos sindicatos están obligados a rendir cuentas si un ciudadano pide que informen sobre cómo gastan el dinero que el gobierno les otorga mediante los convenios o los contratos colectivos de trabajo que firman. Si es dinero público, no importa en manos de quién esté, es dinero que puede ser auditable y es dinero sobre el cual usted como ciudadano puede pedir cuentas. ¿Por qué? Porque habría que agregar que los mismos sujetos obligados que acabamos de observar, los mismos sujetos obligados a rendir cuentas sobre la información pública que generen y que ejerzan recursos públicos, son también susceptibles de ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación, que depende de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y por las autoridades superiores por las auditorías superiores, perdón, corrijo, por las auditorías superiores de las 32 entidades de la República, dependientes de los congresos estatales. Usted sabe que la Auditoría Superior de la Federación depende de la Cámara de Diputados de la Federación y es el órgano técnico que fiscaliza el uso y el gasto de los recursos públicos federales, del gobierno federal. Y en cada uno de los 32 estados de la República hay una auditoría superior del estado que depende del Congreso estatal y que se encarga por mandato de ley de fiscalizar el gasto de los recursos estatales que gasta el gobierno de cada una de las 32 entidades del país. Y sobre eso, sobre esa forma como se gasta el dinero, cualquier ciudadano o cualquier organización de ciudadanos puede solicitar mediante las disposiciones de transparencia que le proporcionen información sobre cómo se gasta ese dinero. Miren, hay algo que no podemos perder de vista y en lo que debemos de ser muy enfáticos. Todos los servidores públicos, todos los presuntos servidores públicos, desde la presidenta de la República hasta el más modesto empleado de alguna dependencia de gobierno, todos son empleados de nosotros. Los ciudadanos que aportamos impuestos, que pagamos impuestos y que con esos impuestos contribuimos al sostenimiento de los gastos del gobierno, somos por razón natural, en alguna medida, patrones de todos los funcionarios públicos. Por eso es tan importante la existencia de las leyes de transparencia, porque a través de ellas los ciudadanos, que son los patrones, le pueden exigir a sus empleados en el gobierno que informen cómo toman decisiones y cómo gastan el dinero público. Todos los ciudadanos deben tener presente lo que establece el artículo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información. Precisa además este mismo artículo de la Ley de Transparencia
que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados, toda esa información es pública y debe ser accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se establezcan en la presente ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte, las leyes de las entidades federativas y en las disposiciones jurídicas aplicables dentro de sus respectivas competencias. La información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o de seguridad nacional, conforme a los términos establecidos también por la ley. Pero, ¿cuál información generada por entidades de gobierno no puede ni debe ser considerada como clasificada y que se le pueda negar a los ciudadanos? ¿Cuál información generada por el gobierno no puede y no debe de ser considerada como clasificada y no se le puede negar a los ciudadanos? Bueno, este punto lo aclara el artículo 5 de la Ley General de Transparencia en los siguientes términos. Fíjese usted, no podrá clasificarse como reservada aquella información relacionada con violaciones graves a los derechos humanos o con delitos de lesa humanidad, conforme al derecho nacional o a los tratados internacionales de los que el Estado mexicano se aparte. Ninguna persona podrá ser objeto de inquisición judicial o administrativa derivada del ejercicio del derecho de acceso a la información, ni se podrá restringir este derecho mediante vías o medios directos o indirectos. Es terminante. Cualquier información que se genere en el ámbito público debe de estar a disposición del ciudadano que lo solicite. Y vamos a la diapositiva 9 para ver por qué los ciudadanos pueden exigirle a cualquier autoridad de cualquier nivel de gobierno que informe sobre los asuntos públicos, de los recursos públicos y de las razones por las cuales se toman decisiones en el ámbito público. La Ley General de Transparencia, en su artículo sexto, dice que el Estado garantizará el efectivo acceso de toda persona a la información en posesión de cualquier autoridad, agencia, comisión, comité, corporación, ente, entidad, institución, órgano, organismo o equivalente de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de los tres niveles de gobierno, órganos constitucionalmente autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, de las entidades federativas, de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Y aclara en su artículo séptimo la Ley de Transparencia que en la aplicación e interpretación de la presente ley deberá prevalecer el principio de máxima publicidad conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como en las resoluciones y sentencias vinculantes que emitan los órganos nacionales e internacionales especializados. En todo momento se deberá favorecer la protección más amplia de los derechos de las personas. ¿Por qué? Pues porque por encima de los servidores públicos estará siempre el interés de los ciudadanos, que son finalmente los que delegan en el gobierno la facultad de que alguien administre y tome decisiones pensando en que deben de ser en beneficio de las mayorías. Vamos a la diapositiva 11. Los ciudadanos tienen claro que en muchas dependencias públicas se utiliza un lenguaje excesivamente complicado, técnico, rebuscado, generalmente de manera intencionada o maliciosa, para escamotearle a la gente la información que requiere. Es decir, ponen una serie de argumentos, en muchos casos de leguleyadas, que la gente común no entiende y no tiene por qué entender, pero que los funcionarios la utilizan así como un bloque, como un muro, para que la gente desista de exigir que haya transparencia y rendición de cuentas. Pues bien, como antídoto a estos malos hábitos de obstaculizar la transparencia,
El artículo 12 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información señala que los sujetos obligados en la generación, publicación y entrega de información deberán garantizar que ésta sea accesible, confiable, completa, verificable, veraz y oportuna, atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. Sin embargo, estará sujeta a un régimen de excepciones claramente definido y procurar que se utilice un lenguaje inclusivo, claro y comprensible para cualquier persona y en la medida de lo posible su accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. Es decir, cualquier funcionario público está obligado a hacer lo más claro posible, lo más sencillo posible, lo más directo posible para que el ciudadano que quiera información de alguna entidad pública reciba la información de la manera más comprensible y clara que sea posible. ¿Por qué? Pues porque acostumbran a hacer trampas y rebuscar el lenguaje para que la gente le dicen, oiga, es que no le puedo dar esta información porque con base en tal y cual artículo y que no sé qué. Y la gente dice, no, pues esto está muy complicado y muchas veces eso hace que la gente desista. Entonces, la disposición en la ley, en el artículo 12 de la Ley General de Transparencia, es que los servidores públicos están obligados a ser directos, claros, sencillos, ¿sí? Y si no cumplen con esto, habría que denunciarlos con alguna autoridad responsable de garantizar estos derechos. Bueno, en la diapositiva número 12 vemos que también suele ocurrir que el ciudadano no tiene claridad sobre cuáles son los documentos que debe pedir para resolver su necesidad de información y suele ser frecuente que el funcionario requerido pregunte para qué va a usar el ciudadano la información que pide y en algunos casos hasta trate de intimidarlo. Usted lo sabe. Siempre a veces ocurre que dice uno, a ver, necesito saber qué está pasando con esta dependencia porque tengo curiosidad de saber cómo se está gastando el dinero o sospecho que a alguien se lo está robando. Bueno, en muchos casos también la gente no sabe exactamente a qué dependencia pedirlo o en qué términos pedirlo para ser atendido. De eso se aprovechan algunas autoridades para decir, no, pues es que eso fue lo que usted pidió. No, pero lo que yo quería es esto. Ah, pues no le entendí y de acuerdo con lo que usted pidió le doy eso. Pues bien, las autoridades garantes, o sea, las autoridades que tienen autoridad sobre los funcionarios públicos, en el ámbito de sus atribuciones, deberán suplir cualquier deficiencia en la petición para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información sin que ello implique variar la solicitud atendiendo al principio de congruencia. Esto señala el artículo 13 de la Ley de Transparencia. Y enseguida, en el artículo 14 aclara que el ejercicio del derecho de acceso a la información no podrá ser restringido ni estará condicionado a que la persona solicitante acredite interés alguno ni a que justifique el uso que hará de la información solicitada. Es decir, usted pida la información que le interese y ningún funcionario público puede ni debe decirle, oye, ¿y para qué quieres que te informe eso? Pues usted le podrá decir a ti que te importa, yo necesito esa información y tú estás obligado a darme esa información. Nadie tiene por qué preguntarle para qué la quiere. Y por supuesto, ninguna dependencia de gobierno podrá cobrarle al ciudadano alguna cuota por responder sus solicitudes de información, porque el ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada, es decir, si le cobran pues las copias que le tienen que dar o alguna USB donde le van a poner los datos. Pero en ningún caso los ajustes razonables que se realicen para garantizar el acceso a la información a personas solicitantes con discapacidad, a las personas con alguna discapacidad no se les debe cobrar nada. Y en la diapositiva 13 vemos que en el país habrá un sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública que tendrá como propósito, a través de un Consejo Nacional, establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores
metas, estrategias, códigos de buenas prácticas, es decir, diseñar todo el modelo que tenga que operar en el país. También este Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información deberá promover e implementar acciones para garantizar las condiciones para hacer más fácil la transparencia y la rendición de cuentas, además de desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional. El Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública estará integrado por las personas titulares de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, quien la presidirá. También este Consejo Nacional de Transparencia incluirá a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, al Archivo General de la Nación, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, incluirá al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, al Instituto Nacional Electoral y la presencia de cada uno de los comités de los subsistemas de transparencia que habrá en cada una de las 32 entidades de la República. Es decir, en el Consejo Nacional de Transparencia estarán representados todos los niveles de gobierno de la República. Habrá una plataforma nacional de transparencia que será operada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Y ahí la gente podrá, por ejemplo, en esta plataforma nacional de transparencia, la gente podrá solicitar el acceso a la información en sus diferentes modalidades. También podrá, a través de esta plataforma nacional de transparencia, gestionar los medios de impugnación. En esta plataforma se podrán comunicar las autoridades garantes y los sujetos obligados y algunos fines más que en su momento agregue con el sistema nacional. En esta plataforma nacional de transparencia se va a concentrar todo para facilitarle al ciudadano el uso de estas herramientas para la transparencia y la rendición de cuentas. Cuando algún funcionario o dependencia no cumpla sus obligaciones de facilitar a los ciudadanos la información que requiera, podrá ser denunciada ante la autoridad garante que corresponda en los ámbitos federal, estatal o municipal. Y en los casos en los cuales las resoluciones no sean convincentes para el ciudadano, podrá impugnar la resolución por la vía del juicio de amparo que corresponda en los términos de la legislación aplicable. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, las autoridades garantes en sus respectivos ámbitos de competencia podrán imponer a la persona servidora pública encargada de cumplir con la resolución y a las y los miembros de los sindicatos, partidos políticos o a las personas físicas o morales responsables, podrán imponerles las medidas de apremio y las sanciones que correspondan a la gravedad del incumplimiento. Además, si hubiese la presunción de delitos, se denunciarían ante el Ministerio Público. Esta es una herramienta muy importante para los ciudadanos porque a través de la información podemos saber si los servidores públicos están haciendo bien su trabajo y si están actuando honradamente. Y eso es una herramienta que el ciudadano debe de usar para presionarlos a que le sirvan mejor a la gente. Con esto terminamos hoy puntos y comas. Gracias, buenas noches, descansen ustedes.